Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión 4, que lleva como nombre genérico Agua Regenerada y su uso en la agricultura y la industria. Vamos a comenzar con un vídeo de la empresa Tedagua, que es la encargada de la operación y mantenimiento del sistema de reutilización de Tenerife, gestionado por Valten. El agua no tiene forma, pero da forma a la vida. En un mundo, en cambio, protegerla es un compromiso con las próximas generaciones. En Tedagua llevamos más de 40 años gestionando soluciones sostenibles de desalación, reutilización y tratamiento de agua. Operamos en 32 países y tratamos más de 4 millones de metros cúbicos diarios. En 1993, Tenerife marcó un hito. Se implantó un sistema pionero de reutilización de agua regenerada impulsado por Valten. Desde 2014, Tedagua gestiona junto a Sioxa y Narsa este modelo eficiente, clave para la agricultura y el desarrollo insular. En 2024, la emergencia hídrica exigió respuestas urgentes. En el sur de Tenerife, instalamos plantas compactas capaces de tratar más de 5.000 metros cúbicos diarios. Tecnología al servicio de la urgencia. La reutilización libera recursos, protege ecosistemas y fortalece sectores esenciales. Cada gota cuenta y cada solución también. Tedagua. Muy bien, muchas gracias a Tedagua por este vídeo. Como veis, en este congreso estamos poniendo bastantes vídeos. El que hemos visto antes del proyecto de píldoras, que no lo voy a contar un poco en medio minuto, hemos publicado una serie de vídeos divulgativos. De momento están publicados solo, 1, 2, 3, 4, 5. Hemos estrenado aquí el sexto, que es el de España líder en el sector. Y nos quedan por publicar otros 4 que irán saliendo, se anuncian en LinkedIn, entonces si nos seguís a EDIR en LinkedIn podréis ver cuando se publican, y para ver los que ya hemos sacado, pues en el canal de YouTube de EDIR. Son vídeos que quizá no están hechos para un público técnico, es información muy básica. Intentamos llegar a mucha más gente, la gente que no conoce tanto. Aún así se nos quedan algunos matices un poco técnicos, pero es para dar a conocer la desalación y la reutilización a un público más extenso. Bueno. Muy bien. Bueno, pues como se ha hecho en otras sesiones, vamos a comentar los pósters asociados por temática a la sesión. Son: interpolación espacial de los requerimientos de riego en el módulo de riego 05 Cortázar del Distrito de Riego Alto Río Terma, que lo cuenta Víctor Manuel Olmedo Vázquez, lo ha realizado de la Universidad Autónoma de Chapingo. En este póster pues, se hace un mapa de las disponibilidades de agua teniendo en cuenta la evapotranspiración y la precipitación. Luego hay un póster denominado El uso del agua en la agricultura para la sociedad 5.0, que presenta Paula González Domínguez de Acciona, donde se pretende llegar a los agricultores, comunidades de regantes, teniendo en cuenta los aspectos de digitalización y las tecnologías en base a los requerimientos de cada comunidad. Después tenemos un póster
que se denomina Desalación y Agricultura, soluciones para garantizar la calidad del agua para uso agrícola, proyecto SOS Agua 21, que ha realizado Patricia Terrero Rodríguez de SACIR Agua, que dentro de este proyecto, que es muy amplio, presenta los efectos del boro en un estudio real, en un campo regado con agua desalada, con agua de regadío y con mezclas. Y finalmente, el cuarto póster asociado es Producción de alimentos seguros regados con agua regenerada en Cabo Verde. Lo ha realizado Vanessa Mendoza Grimón, del Instituto de Investigación IUNMAT, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y en este póster se contempla el regadío con agua regenerada por dos tipos de goteo tradicional y goteo en profundidad, comparando los rendimientos de distintos cultivos. También tenemos el póster Validación de 2 procesos de filtración para la regeneración de agua para riego clase A, presentado por María José Quero Pastor de Aqualia. Y en este póster, en el marco del proyecto Live Phoenix, en una planta experimental situada en la estación depuradora del Toyo en Almería, se compara un sistema de filtración innovador patentado por Aqualia, consistente en 2 filtros de arena de distinta granulometría con lavado continuo, llamado Puraser, frente a filtros convencionales de tela puestos en el terciario. Ambos tratamientos complementados con una desinfección mediante ultravioletas logran calidades de agua regenerada de tipo A que son aptas para riego de acuerdo al Reglamento 741/2020. Aunque con la tecnología de Aqualia se alcanzan mejores parámetros microbiológicos y físico-químicos del agua regenerada. Además, podemos consultar también el estudio sobre la calidad agronómica de las aguas regeneradas en la región de Murcia, presentado por Luis Miguel Ayuso García, del CTNC. En este artículo se evalúa la calidad agronómica de aguas regeneradas de la región de Murcia, identificando los beneficios y riesgos de su uso para riego agrícola. El artículo destaca los innumerables beneficios que aporta la reutilización de aguas residuales, especialmente en regiones con escasez de recursos hídricos y alta demanda de agua para la agricultura, siempre que se lleve a cabo de forma adecuada y segura. Entre los riesgos más habituales del uso del agua regenerada, señala el exceso de salinidad y, en ocasiones, de contenido en boro, sobre todo en aguas regeneradas a partir de aguas depuradas cerca de la costa. Aunque se destaca que las aguas regeneradas habitualmente se usan mezcladas con aguas de otras procedencias, lo que mejora la calidad agronómica final del riego y atenúa los riesgos detectados. Por último, la importancia de la reutilización de las aguas regeneradas, incluso en la cabecera de Cuenca, en la Vega de Granada, presentado por Fernando Delgado Ramos, de la Universidad de Granada. Este estudio destaca la reutilización de agua como solución clave para la gestión hídrica en la Vega de Granada, proponiendo la instalación de sistemas terciarios modulares en las estaciones depuradoras locales para la producción de agua regenerada con calidad adecuada para usos urbanos y agrícolas. Los resultados del estudio llevado a cabo demuestran que el agua regenerada ayuda a satisfacer las demandas hídricas actuales y futuras, cumple con la legislación vigente y contribuye con los objetivos de la planificación hidrológica. Además, junto al uso de energías renovables, permite avanzar hacia la energía circular. Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a las presentaciones. Volvemos a las presentaciones de 8 minutos. Tenemos 4 y rogamos, por favor, que se cumplan, que no se pasen los 8 minutos. Cuando falte un minuto avisaremos. Ya si volvemos a avisar será con voz muy grave y muy... Bueno, vamos a empezar con reutilización agrícola de aguas regeneradas en la región de Murcia, protección del medio ambiente y la salud, que nos lo va a contar Agustín Lahoracano de SAMUR. Cuando quieras, Agustín. Buenas tardes. Les voy a presentar algunas experiencias que está realizando SAMUR, la entidad de saneamiento de la región de Murcia, en la reutilización agrícola de las aguas regeneradas. Bien, por situar la región de Murcia, es una de las zonas más áridas del continente europeo, quizás junto con Canarias. Esto tiene un déficit hídrico tradicional y una escasez de recursos, pero, sin embargo, ha desarrollado una gran agricultura y una industria agroalimentaria
asociada. El déficit hídrico siempre ha estado en todos los aspectos y el Plan General de Saneamiento ya contemplaba que las aguas regeneradas, y a partir del año 2000, pues se han construido 100 estaciones depuradoras que dan servicio al 99% de la población y actualmente estamos reutilizando 110 hectómetros cúbicos al año de media, lo que supone el 95% del total de las aguas regeneradas. Como decía, ya desde la planificación se tiene en cuenta que las aguas iban a ser regeneradas. Este es un modelo de planta en el que vemos que ya se diseñaron con un tratamiento terciario integrado, lo que actualmente se llamaría una estación de regeneración de aguas, que incluye al menos un tratamiento de filtración y un tratamiento de desinfección para permitir el riego agrícola. En el año 2020, recientemente, la Unión Europea decidió, dentro de sus políticas de economía circular, que la reutilización agrícola debía de formar parte y pues cambió totalmente el marco. Esto ya la normativa española con el Real Decreto 1085, que ya se ha comentado aquí, pues ha establecido ya el nuevo marco de la reutilización de aguas. Nosotros lo llevamos haciendo primero con la norma de California y después con el Real Decreto 1620, que es el que hemos estado aplicando hasta ahora. Bueno, el nuevo decreto europeo introduce una novedad que es la gestión del riesgo. La gestión del riesgo para la salud humana y la gestión del riesgo para el medio ambiente. Bueno, por supuesto, tiene unos requisitos obligatorios de calidad para las diferentes clases en función del tipo de producto que se consuma fresco o no, de los sistemas de riego y demás. Por supuesto, los requisitos de calidad se cumplen, pero es que además dice que se tendrán que tener en cuenta unos requisitos adicionales para la gestión del riego. Y esto es un poco lo que hemos estado abordando en estos últimos años. Estamos haciendo experiencias que tienen varias características. Una es a largo plazo, llevamos ya más de 10 años estudiando esto, empezamos antes que el decreto. Son estudios de campo, nosotros no alteramos la forma de trabajar de los agricultores, son cultivos reales, no son parcelas experimentales, con lo cual este es un ejemplo real de donde estamos trabajando e investigando. En la parte inferior vemos la estación depuradora de aguas residuales, unas lagunas, unos embalses de almacenamiento de ese agua, una red de distribución de los regantes que tienen sus embalses y los diferentes puntos donde monitorizamos estos requisitos adicionales. De esta manera, pues tomamos muestras, monitorizamos la agua de entrada y salida de las estaciones depuradoras y de las eras, de las estaciones regeneradoras. Monitorizamos el riego, tanto los embalses de riego como las redes de distribución y los puntos de desinfección adicionales que a veces tienen los regantes. Todo esto son imágenes reales, no están descargadas de ningún sitio, de nuestros estudios. También hacemos un seguimiento de suelos y del material vegetal. Y en cuanto al medio ambiente, pues también estamos tomando muestras y analizando aguas superficiales, aguas subterráneas de pozo y el propio suelo, que también es una matriz ambiental. De esta manera, pues ya como digo, llevamos ya 10 años con más de 20 puntos de muestreo. Estamos analizando más de 500 parámetros, aparte de los obligatorios, pues estamos analizando sus productos de desinfección, metales pesados, plaguicidas, fármacos, compuestos de preocupación emergente y todo tipo de microcontaminantes, aparte de la calidad agronómica. Lo que pretendemos y lo que estamos haciendo es una gestión del riesgo cuantitativa, conforme a las directrices de la Comisión Europea para el Plan de Gestión del Riesgo. Es decir, que queremos hacer esto con datos, no con simulaciones, no con modelos, sino con datos medidos realmente. Hemos corroborado una cosa que nos parece bastante importante, que es la existencia de barreras en el uso del agua regenerada que mitigan estos riesgos. Entre las barreras pues tenemos los embalses, las propias redes de distribución y los sistemas de riego y fertilización. El suelo es importantísimo también como barrera porque reduce los microcontaminantes y también la microbiología.
De manera que, como conclusiones, podemos decir que la reutilización del agua regenerada es segura para la salud y positiva para el medio ambiente, pero tendremos que aplicar tecnologías y controles exhaustivos. Tienen que participar todos los agentes implicados en el ciclo del agua, desde los productores, los agricultores, y en este sentido tengo que decir que los agricultores en la región de Murcia colaboran, están muy concienciados y asumen sus responsabilidades. El papel de las barreras es fundamental, los sistemas de riego, hay que aprovechar, hay que potenciar esas barreras que tenemos ahí y, a pesar de todo, pues no existe el riesgo cero. Tenemos que llegar a un riesgo aceptable, es decir, un riesgo bajo para la salud humana. Prueba de ello es que en la región de Murcia llevamos más de 20 años reutilizando el agua, regando con aguas regeneradas y no ha habido ni una sola alerta alimentaria debida a este tema. Por tanto, creemos que podemos afirmar que la reutilización es segura. En cuanto al medio ambiente, también hemos encontrado efectos positivos de la reutilización. Siempre es mejor para el medio ambiente reutilizar el agua, este agua en riego, que verterla directamente a las masas de agua naturales, sean ríos o sean acuíferos. También, como ya se sabe, el uso de agua regenerada disminuye la extracción de recursos hídricos que quedan disponibles para otros usos y para el medio ambiente también. Y para los agricultores, pues también es una gran ventaja, pues disponen de unos recursos adicionales, pero que además con una garantía de disponibilidad que no se ve muy afectada ni siquiera por los eventos extremos de sequía que hemos tenido. Pero, como ya se ha dicho aquí y lo repito, hay que contar con medios económicos, técnicos y humanos, personal formado y recursos humanos suficientes. Y quiero terminar pues, agradeciendo a todos los que han colaborado con nosotros, regantes, personal de las estaciones depuradoras y en especial a nuestros dos socios, nuestro socio tecnológico, el Centro Nacional de la Conserva y Alimentación, y nuestro socio científico, la UCAM, la Universidad Católica de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, Agustín. Recordaros también que podéis votar las ponencias en la app del Congreso entrando en Agenda, se selecciona la ponencia, bajas abajo del todo y hay unos iconos y os animamos a que votéis porque esas votaciones las vamos a utilizar para dar los premios a las mejores ponencias. Ahora va a presentar Irene Fernández de Aqualia la ponencia titulada Agua regenerada a la carta para proyectos de integración sinérgica urbano-industrial. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo vengo a hablar de regeneración para usos industriales. Siempre que pensamos en reutilización, pues podemos pensar sobre todo en agricultura, porque es el uso mayoritario en la actualidad, pero la industria va siendo cada vez más importante. Así que yo voy a presentar 3 proyectos en los que ha participado el Departamento de Innovación de Aqualia para reutilización industrial, tanto de manera directa, o sea, en la propia EDAR industrial se reutiliza para el uso en la planta, como reutilización de agua urbana para utilización industrial. En el caso de la reutilización directa, voy a presentar 2 proyectos en colaboración con Mausa Miguel de reutilización en sus plantas de aloe vera en el proyecto ANSER y de Lleida en el proyecto Ultimate. Y en el caso de la reutilización urbana voy a hablar del proyecto que ya ha presentado la Directora General del Agua anteriormente, de reutilización en la EDAR Villa Pérez, en Oviedo, para utilización industrial, que se llevó a cabo en colaboración con el Consorcio de Aguas de Asturias y dentro del marco del proyecto impulsado por el Principado. En el caso de la industria cervecera, el agua se quería utilizar para utilización en torres de refrigeración. Así que los objetivos eran buscar trenes de tratamiento
para poder cumplir con los requisitos tanto de normativa, en este caso del Real Decreto 1620-2007. Ahora hay un Real Decreto más actual que también tiene en cuenta la reutilización industrial, pero cuando hicimos estos ensayos aplicaba que además tiene requisitos más restrictivos, por lo cual son los que nos marcamos como objetivo. En la planta, aparte de cumplir con normativa, se buscaban requisitos técnicos, que en este caso venían indicados por los propios usuarios finales y que eran un límite de conductividad de 400 microsiemens. En el caso de Alovera se buscó un tren de tratamiento más convencional con una ultrafiltración seguido por una osmosis inversa, mientras que en el caso de Lleida la primera etapa fue una etapa de nanofiltración con fibra hueca. La caracterización en todos los casos, tanto en la parte cervecera como en la parte urbana, fueron pilotajes de larga duración en las que, aparte de optimizar la calidad del agua, se buscó optimizar el rendimiento de filtración, pero aquí me voy a centrar solo en la parte de calidad del agua porque no tenemos tiempo limitado. En el caso de Alovera, el agua a tratar, el efluente de la planta, tenía una conductividad en torno a 3.500 microsiemens y unos sólidos en suspensión de alrededor de 4,5 y una turbidez de 39. Con una primera etapa de ultrafiltración, si bien se consiguen reducir los parámetros, no se conseguiría cumplir el objetivo de normativa, y al añadir una etapa de osmosis inversa se obtiene un permeado que ya cumple con todos los requisitos, tanto legales como técnicos, para su uso en torres de refrigeración. En el caso de Lleida, el efluente a tratar, si bien también era de la industria cervecera, tenía una mayor concentración de sólidos y turbidez. Aquí se decidió optar por una nanofiltración de fibra hueca, en la que se cumpliría con todos los requisitos normativos, pero todavía tendríamos que eliminar parte de sales, parte de conductividad para poder ser reutilizado. Se optó por una segunda etapa de osmosis inversa, en la que ya se obtenía un efluente que sí que cumplía con todos los requisitos, pero se vio necesario una remineralización que se consiguió con una mezcla de ambos permeados. En el caso de la reutilización urbana, ¿por qué reutilizar agua en Asturias? Ya se ha comentado en la mesa redonda anterior, pero bueno, se dan ciertas características como que el uso industrial es muy importante dentro de los usos de agua en el Principado y que toda la industria está muy focalizada en ciertos puntos, con los que se decidió este proyecto que ya han comentado de reutilizar parte del agua de la Edar de Villapérez, que está en el centro del Principado. Analizando la calidad del efluente de esta depuradora, se ve que sería necesario una etapa para eliminar sólidos en suspensión y turbidez para poder cumplir con la normativa. Si evaluamos los requisitos técnicos que vemos, por ejemplo, en la de EDAE para torres de refrigeración, vemos que el efluente de la EDAE ya cumpliría con estos requisitos técnicos, con lo cual, con una etapa de filtración en la que eliminemos sólidos y turbidez, ya valdría. ¿Qué pasa? Que los usuarios finales dicen, no, nosotros queremos una calidad de agua similar a la que veníamos usando. Entonces, ya necesitaríamos otra etapa adicional para reducir la conductividad y algunas sales. Aquí se planteó utilizar una nanofiltración directa para reducir alguna de estas sales y poder tener un efluente ya para uso en torres de refrigeración, pero como teníamos este panorama de tener calidades altas y distintos usos, lo que se decidió fue por el enfoque de agua a la carta. Entonces, se decidió un tren de tratamiento de una etapa de ultrafiltración seguida de una osmosis inversa en doble etapa y un paso más. Añadimos una electrodesionización para obtener agua ultrapura que pudiese alimentar los electrolizadores en la futura industria de producción de hidrógeno. Entonces, la primera etapa de ultrafiltración tendría como objetivo el cumplir con normativa. La segunda etapa de osmosis inversa tendría como objetivo llegar a los requisitos industriales mediante mezcla con el efluente de la ultrafiltración
y también llegar a una conductividad lo suficientemente baja como para alimentar la última etapa de electrodesionización. Y en la etapa de electrodesionización lo que querríamos sería obtener una calidad de agua ultra pura, o sea, 1 microsiemens, para poder alimentar los electrolizadores de producción de hidrógeno. En el caso de la ultrafiltración, utilizamos el piloto que veis en la imagen con un caudal aproximado entre 2 y 5 metros cúbicos hora y conseguimos mantener durante toda la operación en los parámetros adecuados en normativa. En el caso de la conductividad se necesitaría una etapa extra, como ya hemos visto, con lo cual se añadió la etapa de ósmosis inversa. Una ósmosis inversa en la que se utilizaron membranas biomiméticas de aquaporin, que ya comentó mi compañero Marc en la presentación de por la mañana, y se obtuvo una reducción del 97% de conductividad, con lo cual se puede obtener un efluente que mezclando con el permeado de la ultra daría la calidad adecuada para los usuarios industriales y además cumpla con los requisitos para alimentar la última etapa de electrodesionización. En el caso de la electrodesionización, si bien se consigue una reducción del 97% de conductividad… Nos hemos quedado sin tiempo. Voy muy rápido, muy rápido. Si bien se cumple con los requisitos de conductividad en muchos de los ensayos realizados, en algunos casos no se puede cumplir este requisito de 1 microsiemens porque la conductividad necesaria de alimentación son de 40 microsiemens, que aunque sí que la estamos consiguiendo, hay una conductividad adicional que tiene en cuenta el CO2 disuelto, con lo cual habría que añadir una etapa intermedia entre el permeado de la ósmosis y la electrodesionización para eliminar este CO2. Es una etapa que tenemos que trabajar a futuro, pero bueno, los resultados se ven que se pueden obtener agua a la carta con membranas innovadoras desde agua residual urbana. Y vuelvo a invitaros al evento de inauguración del WAVE, como todos mis compañeros, que tiene lugar este viernes. Muchas gracias. Bueno, ahora Ignacio Martín García, de NX Filtration, va a comentar un estudio piloto sobre reutilización de los efluentes de fábricas de papel mediante la tecnología de nanofiltración de fibra hueca. Cuando quieras. Vale, muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer a Edith la oportunidad que nos da de estar aquí a hacer esta presentación en la que os voy a hablar de la aplicación de la tecnología de nanofiltración de fibra hueca para la reutilización de efluentes de la industria papelera. En primer lugar, explicaros que NX Filtration fabrica membranas de micro, de ultra y de nanofiltración, fabrica módulos de membrana de fibra hueca fabricados en poliéter-sulfona y con filtración de dentro a fuera. Y las membranas de nanofiltración de fibra hueca están fabricadas por un proceso patentado que se llama de capa por capa, que consiste en la deposición de capas de polielectrolito de distinta carga dentro de la estructura de la poliéter-sulfona, con lo que se acaba teniendo una membrana que tiene una estructura y un diseño muy similar a una membrana de ultrafiltración, pero que produce agua de calidad de nanofiltración. Esto es eliminaciones de sulfatos de entre el 80 al 90% y por encima. Esto tiene ventajas importantes en comparación con las membranas de ósmosis y de nanofiltración de arrollamiento en espiral, ya que son membranas que son contralavables y además requieren mucho menos pretratamiento, pueden trabajar con niveles de turbideces en el agua de alimentación significativamente mayores, son estables frente a metales como el hierro, el aluminio, el manganeso y también son resistentes al cloro. Se puede realizar limpiezas con hipoclorito a pH elevado con estas membranas y como este es el reactivo que funciona mejor para la eliminación de materia orgánica, también se puede aplicar la nanofiltración de fibra hueca para aguas con un alto contenido en materia orgánica.
Estas ventajas hacen que las membranas de nanofiltración de fibra hueca puedan aplicarse de forma más eficiente, más simple y con menos etapas de tratamiento en distintos sectores, distintos campos del tratamiento de agua. En el campo de la potabilización de agua pueden conseguir una desinfección completa de agua y consiguen principalmente eliminar color y materia orgánica, de forma que la generación de productos de desinfección se reduce mucho. También es posible eliminar compuestos orgánicos como microcontaminantes, como pesticidas y como PFAS. En el campo de la reutilización de efluentes de depuradoras urbanas, es un tratamiento avanzado que puede cumplir prácticamente con todos los criterios de vertido de reutilización del Real Decreto, y además también puede eliminar contaminantes orgánicos como productos farmacéuticos, productos de cuidado personal que están presentes en los efluentes de las depuradoras y que van a estar legislados y limitados en el futuro. Pero de lo que os voy a hablar ahora es de la aplicación de la tecnología de nanofiltración de fibra hueca para la reutilización de aguas industriales, y en concreto de una industria papelera. En este caso optaron, en lugar de por un proceso tradicional en el que se acumulan distintas etapas de tratamiento para acabar tratando el agua mediante una ultrafiltración y una ósmosis o una nanofiltración convencional, optaron por tratar directamente el efluente de la depuradora con la nanofiltración de fibra hueca y después poner un posttratamiento de carbón activo y de EDR para llegar a los objetivos de calidad que necesitaba esta empresa. Este proyecto fue promovido y fue desarrollado por un parque industrial de industrias papeleras que tenían una depuradora común y que estaban teniendo dos problemas. El primer problema es que se estaba limitando la cantidad de agua que ellos podían sacar de sus pozos para sus fábricas, y el segundo problema es que los criterios de vertido de su depuradora al río cercano a estas fábricas iban a ser cada vez más restrictivos, con lo cual iban a tener que cambiar un poco su esquema de tratamiento, y su esquema consistía en implementar una planta de reutilización para usar este agua en sus fábricas y generar la menor cantidad de rechazos posibles, ya que esta cantidad de rechazos se tendría que compensar con el recurso disponible que iban a tener, que era simplemente el agua superficial, el agua de río. Este es un esquema de lo que se trató a escala piloto. Primero se hizo un pilotaje a una escala de 1 metro cúbico hora y después se hizo un pilotaje a una escala de 10 metros cúbicos hora. El esquema de tratamiento consistía en la membrana de nanofiltración capilar, seguida de un posttratamiento de carbón activo granular y EDR para conseguir los niveles de materia orgánica y de conductividad del agua de pozo similares al agua de pozo que estas industrias estaban utilizando, y después también se probó la posibilidad de poder recircular el rechazo de la nanofiltración a la depuradora usando una etapa previa de coagulación. Estos son los resultados de lo que aparece en la tabla, son los resultados de calidad de agua obtenidos con la nanofiltración. Lo que se vio es que se obtuvieron eliminaciones de color, de turbidez y de DQO de entre el 90 y el 100%. Las eliminaciones de conductividad fueron alrededor del 20%. De los iones, el que más eliminó fue el sulfato, cerca del 80%, y después también se obtuvo una eliminación parcial de calcio y de magnesio de alrededor del 40%. Lo importante también es que se observó una mejora importante de las etapas de posttratamiento con el efluente de la nanofiltración. En el caso del carbón activo se consiguieron mejoras de entre el 50 y 70% en los niveles de DQO, y además se consiguió multiplicar por 4 el tiempo de vida del carbón activo en comparación con lo que duraría el carbón activo tratando directamente el efluente de la depuradora. Y en el caso del EDR, la mejora general de calidad de agua en cuanto a turbidez, en cuanto a color, en cuanto a DQO, en cuanto a sulfatos y dureza, lo que hizo fue que el proceso de EDR fuera muy eficiente. Estos son los resultados de los valores mínimos, medios y máximos
de la composición del rechazo, de la nanofiltración. Esto es un poco para decir que la conductividad desde la alimentación al rechazo aumentó aproximadamente en un 30%, mientras que los parámetros que realmente aumentaban de la alimentación al rechazo fueron la DQO y el color. Y con el objetivo de poder ver si era posible recircular esta corriente a la EDAR, se realizaron pruebas de coagulación y se vio que era posible reducir hasta en un 70% la DQO, con lo cual se estimaba que era posible poder recircular este fluente y llegar a conversiones de hasta el 95% para la etapa de nanofiltración. En cuanto al comportamiento de la membrana, se operó a flujos de 25 ¿Puede ir LMH. concluyendo, por favor? Me queda una ya. De 25 LMH y porcentajes de recuperación de alrededor del 80%, y durante todo el periodo de operación, con todas las fluctuaciones de calidad de agua y los niveles que os he enseñado antes, se obtuvo un comportamiento muy estable y muy robusto de las membranas. Para concluir, básicamente la nanofiltración de fibra boca ha demostrado que puede traer beneficios muy importantes al tratamiento de efluentes de industrias. El punto fuerte han sido tres principalmente. En primer lugar, una operación muy estable y muy robusta de las membranas. En segundo lugar, una calidad de agua que es particularmente buena para la DQO, turbidez, color y sulfatos, y esto lo que hace es que los posttratamientos, la eficiencia de los posttratamientos también sea bastante mejor. Y en tercer lugar, que es posible con un tratamiento relativamente simple poder recircular los rechazos de la nanofiltración y aumentar el porcentaje global del sistema. Y ya está, eso es todo. Muy bien, gracias. Finalizamos la sesión con la ponencia de Alberto González Rodríguez de Suez Smart Environmental, titulada Hacia el impacto cero mediante la reutilización avanzada y la innovación. Bueno, muchas gracias a EDIR en primer lugar por invitarnos, y en segundo lugar muchas gracias a todos vosotros por aguantar hasta estas horas, más de 6 de la tarde. Estamos en Canarias, o sea que lo que nos pide el cuerpo es no estar aquí, o sea que muchas gracias. Vamos a intentar hacerlo lo más ameno y lo más divertido que podamos entre todos. Yo creo que el tema es muy interesante. Os he venido a hablar de una problemática que conocemos todos, que compartimos, que es la problemática del agua, tanto por su escasez, tanto como por su contaminación, y de una solución que yo creo que también todos compartimos como uno de los actores claves para solucionar esta problemática, que es la reutilización de agua residual. Entonces, desde Suez, que yo creo que también son dos dificultades que vemos en la reutilización. Por un lado, la normativa avanza y hay tendencia a que siga avanzando en una mayor exigencia en cuanto a parámetros de agua tratada. Todos conocemos los cuaternarios, microcontaminantes, se empieza a hablar de PFAS, de PFOS, cada vez más parámetros. Y, por otro lado, tenemos otra serie de normativas que nos piden neutralidad energética, y se está hablando ya de neutralidad de recursos. Con lo cual, obviamente, son dos tendencias normativas que van una en contra de otra. Mayor calidad de agua tratada implica más energía. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos conseguirlo? ¿Podemos depurar y reutilizar el agua al nivel que nos van a pedir en el futuro y ser neutros energéticamente y neutros en recursos? Bueno, para contestar esta pregunta me gustaría ver con vosotros tres proyectos, tres casos reales diseñados y construidos por Suez en diferentes puntos del mundo. El primer caso es una depuradora en Europa, una depuradora de aguas residuales, en la cual se nos pedía que 33 contaminantes, 33 parámetros, estuvieran por debajo de 1 microgramo por litro. Como todos sabéis, eso es muy difícil de obtener. En aquel momento era aún más difícil que ahora. Estamos hablando del año 2012. Suez venía de una trayectoria de investigación de más de 10 años en cuanto a tipología de tratamiento más adecuado, en cuanto incluso a procedimientos para medir esos microcontaminantes. Y en este caso
nos decidimos por una línea de tratamiento bastante simple, basado en una biofiltración, en un biofor, más ozonización. Bueno, ozonización yo creo que todos y todas la conocéis. Biofor, veo muchas caras conocidas, pero para los que no conozcáis las tecnologías, una tecnología de Suez, que básicamente la microbiología vive en un relleno inerte, en una arcilla expandida, y ese propio relleno hace las funciones de soporte de la microbiología y también filtración. Entonces, con esas dos tecnologías hemos podido no solo de forma puntual cumplir con la contaminación que nos pedían, sino de forma sostenida durante más de 10 años de operación y mantenimiento. Con lo cual, son un agua que podríamos definir como agua de cuaternario que hemos dado de forma continua y segura. Bueno, el otro proyecto, os voy a pedir que viajemos juntos un poquito más lejos, en este caso a China, a una petroquímica de las más grandes del mundo, y en este caso la dificultad era doble. Por un lado teníamos un agua tratada muy exigente, nos pedían niveles incluso de nivel de agua osmotizada, y por otro lado, como podéis ver, la contaminación de entrada era brutalmente alta, 100.000 ppm de DQO, un amonio muy elevado, temperatura, salinidad muy elevada, con lo cual la dificultad era muy alta. ¿Qué hicimos en aquel caso? Bueno, me encantaría estar 10 minutos más explicándose en detalle la línea de tratamiento, no tenemos tiempo, con lo cual paradme en cualquier momento estos 3 días que vamos a tener tiempo para profundizar en esta línea de tratamiento, que es muy interesante. Quedaros con 2 pinceladas. Digamos que lo que hemos hecho es segregar, separar el agua según su contaminación y reutilizar en cascada, utilizando tecnologías de mercado y tecnologías de Suez según el tipo de contaminación. Tecnologías muy simples, como una decantación con un Densadeg, muy convencionales, y tecnologías un poquito más complejas, como la ultrafiltración, la ósmosis, que conocéis todos, e incluso tecnologías un poco disruptivas e innovadoras, como puede ser el Oxiglu o el EVAC, que son tecnologías de Suez, en el cual básicamente lo que se busca es hacer accesible para los microorganismos aquellas contaminantes que son de muy difícil biodegradabilidad. Entonces, bueno, quedaros con esas 3 pinceladas y paradme en cualquier momento estos días y profundizamos un poquito en ellas. Viendo estos 2 proyectos, yo creo que podemos concluir que hay tecnología actualmente en el mercado para llegar al tratamiento que se nos pide en la legislación. La pregunta que nos queda en mente es, ¿podemos cumplir y ser neutros energéticamente? Para responder a la pregunta, os pido que volvamos juntos de China hacia Europa, en este caso hacia el País Vasco francés, una depuradora urbana, la EDAR de Po, en la que otra vez la línea de tratamiento es un pelín compleja. En este caso, Suez nos pidieron no solo ser neutros energéticamente, sino producir más energía de la que se consume, que es los que trabajáis en depuración sabéis que es bastante complicado. Entonces, en este caso, ¿cómo lo hicimos? Utilizamos tecnologías muy convencionales, como puede ser la digestión anaerobia de fangos, para producir metano y ese metano convertirlo en energía. Y tecnologías un poquito más innovadoras, más disruptivas, como puede ser la metanación, que básicamente es aprovechar ese CO2 que tenemos de la limpieza, del upgrading del metano convencional, mezclarlo con hidrógeno que producimos en la propia planta a través de una electrólisis del agua regenerada. Con ese hidrógeno más ese CO2 generar metano de síntesis y contribuir a una mayor capacidad energética. Todo esto, obviamente, como decían previamente los compañeros y las compañeras, afinando en la selección de cada equipo en cuanto a eficiencia energética y también introduciendo nuevos recursos como la energía solar y otro tipo de sistemas. Con todo esto, lo que os decía, no solo hemos sido capaces de ser neutros energéticamente, sino producir más energía de la que se consume y producir otros nuevos recursos que nos ayudarán a tener una, digamos, neutralidad no solo en energía, sino en recursos. Bueno, yo creo que la conclusión es fácil. Podemos concluir desde nuestro punto de vista que es posible cumplir con la legislación, no solo ahora, sino en el futuro,
incluso cumplir con esa legislación en cuanto al tratamiento de agua tratada y cumplir con la neutralidad energética que se nos pide. Pero, desde nuestro punto de vista, obviamente esto va a requerir inversión, va a requerir innovación y creemos que es importante que las inversiones tengan en cuenta tecnologías no solo económicas en cuanto a CAPEX, sino también económicas en cuanto a OPEX y que tengan muy en cuenta la eficiencia energética. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias y eso es todo. Muy bien, gracias a los 4 ponentes por ajustaros al tiempo. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo me voy a permitir hacer una creo que es importante, es un tema muy importante por el gran volumen de agua involucrado. Sabéis que ha entrado en vigor una nueva normativa europea sobre tratamiento de aguas residuales que obligará a hacer un tratamiento cuaternario a todas las plantas depuradoras de más de 150.000 habitantes equivalentes y a las de más de 10.000 en función de un análisis de riesgos de contaminación por este tipo de contaminantes. Entonces yo, a Agustín, que tienen una gran experiencia, ya han hecho muchísimos estudios en Murcia de todo tipo de contaminantes. Yo quería preguntarle un par de cosas. Primero, si los contaminantes indicadores que figuran en la normativa aparecen en las plantas que la habéis estudiado. Y segunda, si tenéis ya una evaluación previa de las depuradoras de más de 10.000 que pueden verse afectadas por esta normativa. Sí. Bueno, los 12 microcontaminantes que va a exigir o que exige la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas en plantas de más de 150.000 y, como ha dicho, incluso en plantas de más de 10.000 habitantes equivalentes. Bueno, sí, hemos hecho ya. Bueno, en el estudio lo que pasa es que no tenía tiempo de meterme en detalle, pero uno de los bloques analíticos que hemos hecho ha sido el de los 12 microcontaminantes, incluso en los puntos de riego. Hemos observado que están presentes, son muy buenos indicadores. Bueno, de hecho, el pasado mañana daré otra charla sobre este tema en concreto. Aparecen tanto a la entrada como a la salida, la mayoría de ellos, a concentraciones que permiten calcular el rendimiento. Y luego también tenemos algún tratamiento cuaternario ya, alguna planta de ozono. Tenemos también alguna planta de carbono activo. Perdón. Y hemos visto que puede ser complicado cumplirlo. En cuanto a las plantas de zonas de riego, pues también lo tenemos bastante claro. En la región de Murcia se sitúa el Mar Menor, no sé si conocéis el Mar Menor y la problemática de eutrofización que ha tenido la laguna, y eso va a ser una zona sensible. Toda la cuenca vertiente al Mar Menor estamos preparando y estamos siendo especialmente tratándola de manera especial porque tenemos claro que ahí hay que instalar tratamientos cuaternarios, no solo que haya que instalarlos. Algunas de las plantas de la cuenca vertiente del Mar Menor ya hemos implantado tratamientos cuaternarios y se van a seguir implantando, incluso aunque la directiva no lo exigiera, ¿no? Porque es una zona ya sensible de por sí. Muy bien. Muchas gracias.